Familia, bendiciones. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en cada uno de nuestros corazones y nos ayude en cada una de nuestras actividades diarias. Hay situaciones en la vida que hacemos las cosas de manera rutinaria. Hay situaciones en la vida en que hacemos las cosas de una manera monótona y le perdemos el verdadero significado. La reflexión del día de hoy está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 y 15. Y dice: estaba él orando en cierto lugar, y cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano danos hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Lectura tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, y del Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 9 al 15. La reflexión que vamos a tomar, creo que en el transcurso de esta semana, porque aún no he decidido cuántos audios, porque es tanta la sustancia que tiene esta oración, que no podría decir que lo vamos a hacer en 2. Creo que van a ser 3. Pero el Señor en su misericordia, si quiere que sea más, así será. La idea de estas semillas, de estos audios, es que podamos entender el querer de Dios en nuestra vida. Vamos a empezar a escudriñar estos evangelios que hemos leído. Entender que la oración del Padre Nuestro aparece en 2 evangelios, en el Evangelio de Lucas y en el Evangelio de Mateo. Una versión más larga que otra. La de Mateo es una versión un poco más extendida que la del Evangelio de Lucas. Dice el Evangelio que estaba Jesús orando en cierto lugar, y cuando terminó de orar, uno de sus discípulos le dice: Maestro, enséñanos a orar. Es decir, que la oración del Padre Nuestro nace de la necesidad que tienen los discípulos para orar y conectarse con Dios. El judío por naturaleza, el pueblo judío por naturaleza ora casi que a toda hora. Tiene horas específicas en las que detiene cualquier actividad que está haciendo y se coloca a orar. Tiene horas específicas en las que le da el centro de su vida a la oración. Y si el judío por costumbre, por naturaleza, ora, ¿por qué este discípulo va donde Jesús y le dice que les enseñe a orar? Porque sabe que sus oraciones normales, que sus oraciones se habían vuelto en algo rutinario, se habían vuelto en algo monótono que no conectaba. Y veían cómo Cristo sí se conectaba con el Padre, cómo Cristo sí se conectaba con Yahvé. Por eso es importante resaltar que la oración del Padre Nuestro
nace de la necesidad que tienen los discípulos para orar de verdad, para hacer una oración que los conecte con Dios, para hacer una oración igual como la hace Jesús. No fue Jesús quien llamó a sus discípulos, los reunió y les dijo, les voy a enseñar a orar. No, fue una oración que nace de la necesidad que tienen los discípulos. Ahora, cuando tú y yo nos acercamos a hacer la oración del Padre Nuestro o cualquier oración con la que te diriges a Dios, esa oración nace de la necesidad que tienes en tu corazón para orar. Gran pregunta, un gran interrogante para colocarnos a reflexionar si la mayoría de nuestras oraciones nacen de la necesidad que sentimos de conectar con el Padre de la vida. Continuemos reflexionando. Dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Era costumbre que los maestros, los profetas, los enviados de Dios tuviesen discípulos, tuviesen personas que continuasen la labor que ellos no iban a poder continuar. Por eso dice el apóstol que Juan había enseñado a sus discípulos a orar. Es natural que cada persona que se conecta con Dios de una manera especial quiera enseñar a aquel que no lo hace. Jesús no está diciendo, no le dice al apóstol que lo que Juan hizo estaba mal. No, lo que Juan hizo estaba bien y Jesús respetó las enseñanzas que Juan había hecho a sus discípulos. Pero él ahora estaba dando sus enseñanzas como el maestro, como el guía y el profeta que había sido enviado. Es natural, hermano, que si tú y yo entendemos un poco de la palabra de Dios, ayudemos a orar a aquellos que no entienden como tú y yo la entendemos. Ayudemos a aquellos a conectarse con Dios. La idea de esta reflexión no es darte una oración diferente o nueva. No es decirte cómo oro yo. La idea de esta reflexión del Padre Nuestro es hacerte caer en conciencia de cómo nos acercamos a orar con Dios, de qué debemos pensar antes de pronunciar cada palabra. Sigue el Evangelio diciéndonos, Él les dijo, notemos cómo está conjugado el verbo acá. Dice, Él les dijo, cuando oréis, decid. Es decir, el verbo está conjugado en tiempo presente. No está diciendo que cuando acabéis de orar, ese sería un verbo conjugado en pasado. O cuando vayáis a orar, ese sería un verbo conjugado en tiempo futuro. Aquí el verbo está conjugado en tiempo presente. Para entender bien el Evangelio, las parábolas, hay que prestar atención a la forma de cómo están conjugados los verbos. Y el verbo orar aquí está conjugado en tiempo presente. Es decir, que no está mal que cuando tú vayas a orar, hagas el Padre Nuestro. No importa que lo hagas, que lo hayas hecho 1000 veces y que lo hagas hoy, no importa. Repetir la oración del Padre Nuestro no está mal. Es lo que quiere decir esta conjugación del verbo. No, es que repetir las oraciones está mal. Alguien nos enseñó.
lo que ese hermano mayor nos enseñó está un poco lejos de la realidad, porque la conjugación del Padre, el verbo oración, cuando Jesús enseña el Padre Nuestro, es en tiempo presente. Así que, queridos hermanos, no caigamos en el error de creer que repetir la oración del Padre Nuestro está mal. Cada vez que nos nazca del corazón y lo hagamos de una manera sincera, podemos acercarnos a Dios con la oración del Padre Nuestro. Jesús les dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús les está enseñando a los discípulos a que identifiquen a Dios, a que identifiquen al Señor como Padre. Para el judío estaba prohibido decir el nombre de Dios. Estaba prohibido referirse a Dios como Padre. Recuerden que una de las acusaciones con que los fariseos acusan a Jesús era: se hace llamar Hijo de Dios. Lo que Jesús les está pidiendo a sus discípulos es que rompan ese paradigma mental, ese estereotipo mental y cultural que tenían plasmado en su esencia en la oración. Que se acercaran a Dios de tal manera que lo iban a identificar como Padre, y que no creyeran que Dios es un Dios lejano, sino que es cercano. Al reconocer que Dios es Padre, reconocemos que es un providente divino, reconocemos que es un protector divino, de la misma manera que cuando nosotros éramos niños mirábamos a nuestros padres. Si tuvimos un buen padre, sabíamos, no nos preocupábamos de la comida porque papá y mamá proveían. No nos preocupábamos de la vestidura porque salía del bolsillo de papá. No nos preocupábamos de que alguien viniera a nuestra casa a darnos un golpe porque papá nos defendía. Es reconocer que Dios nos protege a tal punto que provee todo lo necesario para nosotros. Decir Padre Nuestro es de vital importancia en el principio de la oración, porque sencillamente reconocemos el gran auxilio y la gran misericordia que Dios tiene con nosotros. Pero si decimos Padre, si llamamos a Dios Padre, es porque nos comprometemos al mismo tiempo a ser hijos de Dios, y no a ser hijos descarriados, sino a ser hijos obedientes. Sigue diciendo Padre Nuestro. Si decimos Padre Nuestro, quiere decir que no solamente reconocemos que es mi Padre y que es tu Padre, sino que es Padre de todos los seres humanos que están en la tierra. Es Padre incluso de aquellos hermanos que actúan mal. Es Padre incluso de aquel compañero de trabajo que te cae gordo, que no te cae bien, con el que no tienes feeling. De ese Dios también es Padre. Y si tú necesitas y mereces amor misericordioso y protector de parte de Dios, ese hermano que te cae gordo, que te cae mal, que no tiene feeling, también necesita y merece amor misericordioso de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo. Al decir estás en los cielos, es decir, los cielos están en todas partes. Son grandes e inmensos. Al decir estás en los cielos es porque estamos reconociendo la grandeza y la inmensidad de Dios, que no hay nada fuera de Él, que Él observa todo y que todo y todos nosotros estamos bajo de Él. Eso quiere decir que estás en los cielos. Gran significado tiene
esta primera frase, Padre nuestro que estás en los cielos. Y llevamos ratico. Dice lo siguiente: santificado sea tu nombre. ¿Qué quiere decir santificado sea tu nombre? La palabra santificar quiere decir consagrar. Alguien decía en algún momento que no hay nada que yo pueda hacer para hacer que Dios sea más santo, y nada que yo deje de hacer que pueda hacer que Dios deje de ser santo. Dios, nuestro Padre, es santo, y nada de lo que yo haga va a hacer que Él sea más santo. ¿Qué quiere decir entonces santificado sea tu nombre? Recordemos que el hebreo donde Jesús habló y da esta oración, las palabras para ellos son más profundas. Si se acuerdan de la reflexión que hicimos a la palabra corazón, que corazón estaba comprendido desde 4 dimensiones, pues la palabra santificar, el nombre de Dios, está contemplado también desde 4 dimensiones. Santificar el nombre de Dios, estamos diciendo que el nombre de Dios sea conocido en toda la faz de la tierra. Que al nombre de Dios se le tema, porque así como es un Padre de amor, también sabe ser justo, y el que actúa mal, Dios lo reprende. El Evangelio de Mateo nos dice claramente: cuando el Hijo del Hombre venga sentado en su trono, apartará la oveja de los cabritos. Las ovejas son los hijos obedientes, y los cabritos son los hijos descarriados y desobedientes. Las ovejas irán al seno de Abraham, a la patria definitiva, pero los cabritos serán enviados al rechinar de dientes al fuego que no se consume. Habrá castigo. Entonces el nombre de Dios tiene que ser creído y conocido en toda la faz de la tierra, pero tiene que ser temido, porque así como es amor, también es justicia. El nombre de Dios tiene que ser obedecido, es decir, como hijos, al reconocer a Dios como Padre y decir santificado sea tu nombre, estamos diciendo que tus mandatos, que tus preceptos sean obedecidos. Que el nombre de Dios sea creído, temido y obedecido. Y por último, que el nombre de Dios sea ensalzado en toda la tierra. Que a Dios, todo ser viviente en la tierra, tú y yo y los animales también lo hacen, alabemos a Dios, porque es grande, porque es inmenso, porque es providente divino. Sigue diciendo que venga tu reino. Al decir que venga tu reino, lo que estamos pidiendo es que venga su gloria, que venga su amor, que venga su providencia, que venga su misericordia, que venga su prosperidad, pero también que venga su justicia, que en nosotros se haga su voluntad, aunque a veces no la entendamos y aunque a veces no la queramos. Vamos a dejar hasta aquí esta reflexión del día de hoy, y apenas hemos tomado la primera parte del Padre Nuestro. Recuerden que hemos tomado la pequeña primera parte del Padre Nuestro y la introducción. Es una oración hermosa con la cual debemos conectarnos con Dios. Queridos hermanos, no siendo más, levántate, mi hermano, porque hoy es un día grande. Colócate la mejor pinta, échate la mejor colonia, maquíllate hermosa, coloca la mejor sonrisa, porque hoy es un día hermoso. Hoy es un día bendecido por Dios.